formación de una variedad de enlaces, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué enlaces? Las terciarias, sí, las Van der Waals, muy bien, las Van der Waals, ¿qué más? puentes disulfuro. Muy bien, también puentes de sulfuro, que son un tipo de enlace covalente, ¿no? Nuevo puente de hidrógeno, uniones hidrofóbicas, iónicas también, ¿no? Electrostáticas. Y que se establecían en el caso de la terciaria, ¿dónde? Esos nuevos enlaces se formaban ¿dónde? ¿A nivel de qué componentes? De las cadenas laterales, ¿sí? No olvidar eso. En cambio, en la estructura secundaria se formaban puentes de hidrógeno que en realidad estarían formándose por la reacción de un NH y un enlace peptídico con ese hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno con el CO de un enlace peptídico posterior, ¿no? Si era más o menos entre un aminoácido con el quinto aminoácido, o sea, dejando unas 3 unidades entre ellos y ahí volvía a suceder la misma situación, lo que estábamos formando era un alfa hélice, ¿no? En cambio, si formábamos puentes de hidrógeno que ya no estarían paralelos al eje imaginario, sino más bien perpendiculares al eje imaginario de sectores de cadena de aminoácidos, ahí estaríamos hablando de máquina plegada, ¿no? Y la cuaternaria era bien sencilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaba formada por el mismo tipo de enlaces que habíamos mencionado para la terciaria, en un sitio no preciso, es decir, donde se pueda permitir su formación, pero eran presentes solamente para aquellas proteínas que estaban constituidas por varias cadenas, ¿no es cierto? Porque esas cuaternarias nos decían justamente qué fuerzas, qué interacciones nos permitían mantener juntas esas varias cadenas conformando una sola proteína. Ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, la estructura primaria de lo que es la proteína insulina, una hormona muy importante que vamos a ir mencionando también durante el curso, un regulador importante del metabolismo energético. Si bien es cierto, la insulina está bien reconocida por participar en el metabolismo de glúcidos, ¿no? Tienen escuchado el rol de la insulina con respecto a la diabetes, ¿no? Pero no solamente tiene un rol sobre los carbohidratos, también sobre las proteínas y también sobre los lípidos. Por eso decimos que tiene un gran impacto sobre el metabolismo completo, energético en realidad, ¿no? Que las 3 moléculas energéticas tienen un rol allí. Ahí vemos que la insulina entonces está constituida por 2 cadenas, ¿no? 2 cadenas poliaminoacídicas, una de 30 aminoácidos y la otra de 21. Estas 2 cadenas permanecen unidas mediante puentes disulfuro a niveles de cisteínas, pero también vemos que hay, si bien es cierto, podemos decir tiene 2 puentes disulfuro intercatenarios, también hay uno intracatenario, ¿no? O sea, en realidad tiene 3 puentes disulfuro allí, como ustedes están observando. Aprovechemos esta diapositiva para reconocer que toda, mejor dicho, secuencia poliaminoacídica, siempre vamos a encontrar un extremo amino terminal y un extremo carboxi terminal, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar también esta diapositiva para reconocer a qué enlaces peptídicos vamos a llamar externos y a cuáles internos. Los externos solamente serían 2. Este enlace peptídico de aquí, es decir, el que está uniendo al último aminoácido, y el que estaría uniendo al primero, lo mismo en la otra cadena, ¿no es cierto? Esos son los únicos enlaces que se consideran externos. Todos los demás que vienen a continuación ya serían llamados enlaces internos, ¿sí? ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque en algún momento vamos a ver también aquellas enzimas que nos ayudan a poder cortar específicamente estos enlaces. Conocer la estructura primaria de una proteína es sumamente importante, les decía yo desde el ciclo anterior, ¿no? Que a pesar de ser la estructura más básica, da información relevante porque nos ayuda a poder proyectarnos cómo será la secuencia nucleotídica del gen que le ha dado origen. Porque recordando el código genético, las características del código genético, sabemos que hay una equivalencia, ¿no?, entre los tripletes de nucleótidos con respecto al aminoácido que se codifica. Entonces podemos ir en ese sentido o en el otro, ¿no? Es decir, también puedo ver qué aminoácidos tiene para proyectarme cuál sería su código a partir de esos aminoácidos que deben
damos cuenta, en realidad, el conocimiento de la estructura primaria es bastante informativo, bastante útil, a pesar de ser algo bastante simple, ¿no? Cuando en la actualidad nosotros decimos podemos manipular el ADN, podemos estudiar los genes, primero hemos tenido que identificar entonces a estos productos, la expresión de los genes que son las proteínas, hemos debido poder secuenciarlas para poder luego analizarlas, ¿no? Entonces, para poder nosotros secuenciar los aminoácidos que tiene una determinada proteína, se pueden utilizar diversas técnicas. Una de las técnicas actuales está basada igual en la utilización primaria de moléculas enzimáticas o compuestos químicos que nos van a ayudar a ir cortando estos enlaces, liberando uno a uno sus aminoácidos para ir identificando cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero y así saber su secuencia. En la actualidad, por supuesto, esto se hace apoyado con equipos automatizados, pero todo lo que se ve en la actualidad, acuérdense, siempre es consecuencia de los primeros métodos con los que se han trabajado, los más básicos y químicos, ¿no? Inclusive, los métodos de secuenciación actual siguen utilizando mucho de los químicos con los que originalmente el proceso era más largo, más tedioso, menos mecanizado, pero siguen siendo utilizados. Así que vamos a identificar entonces qué enzimas nos pueden ayudar en esta secuenciación de aminoácidos de una determinada proteína. Actuando, por ejemplo, sobre los enlaces peptídicos externos, tenemos el reactivo de Ekman, que nos va a liberar al aminoácido N-terminal y por lo tanto puede cortar, si me libera el aminoácido N-terminal, cualquier enlace peptídico del primero que sería, ¿no?, en toda cadena, que siempre me va a liberar al primer aminoácido. Entonces imaginen que yo utilizo este reactivo, libero siempre el primer aminoácido porque se vuelve el primero. De la cadena que me queda, vuelvo a aplicar el reactivo y ahora ya sé cuál sería el segundo en realidad. Para el segundo corte sería como el primero, pero yo ya sé que como lo estoy haciendo gradualmente, paulatinamente, sería el segundo y así, liberando uno por uno, podemos ir viendo cuál es su secuencia estricta. Pero claro, no lo vamos a hacer uno por uno, también podemos acelerar el proceso, ¿no? Después también tenemos las enzimas que tienen ese nombre, aminopeptidasa, que ya me están diciendo que liberan al aminoácido N-terminal o aminoterminal, ¿no? También cualquiera que sea, ¿no? No tiene restricción, porque hay algunas producciones que sí tienen restricciones. Para el caso de las enzimas que me pueden liberar al último aminoácido más bien, ya no al primero, sino al último, es decir, me cortan el último enlace peptídico, vamos a decir, uno de los externos, pero el último, tenemos a las carboxipeptidasas. Tenemos a la carboxipeptidasa A y tenemos a la carboxipeptidasa B. La carboxipeptidasa A puede cortar al aminoácido por su extremo C-terminal, ya sabemos cuál es el aminoterminal y el C, o sea, por detrás, ¿no es cierto? De aminoácidos variados, excepto si el aminoácido en cuestión fuera arginina, glicina o prolina. A eso sí que no los podría cortar, tiene restricción. La carboxipeptidasa B más bien corta el extremo C-terminal del último aminoácido, siempre y cuando fuera arginina y glicina. O sea, mientras que el otro no podía, la B sí puede, ¿no? Arginina y glicina. Con prolina sí no se puede, porque ya hemos mencionado antes, porque es un poco conflictivo, ¿no? Esto es una restricción aquí. Hablando de aquellas enzimas más bien que cortan enlaces peptídicos internos, ahí tenemos varias de las proteasas que ustedes por ahí ya han escuchado. Por ejemplo, tenemos adenosina, isoglifosina, pepsina, y también tenemos una sustancia química muy utilizada que es el bromonesenógeno, que nos va a
pepsina también corta por el lado carboxilo, pero de los aromáticos como fenilalanina, tirosina, triptófano y también de leucina. Y pepsina más bien rompe un poco la secuencia porque más bien corta por el lado amino, o sea, corta por adelante. ¿Y de quiénes? De los aromáticos como fenilalanina, triptófano, tirosina, también leucina, y también del ácido aspartico y del ácido glutámico. Pero no podrá cortar, también tiene una restricción, ¿no? Si el anterior es prolina. Dense cuenta que en este caso estamos diciendo el anterior porque pepsina está cortando por el lado amino, o sea, por adelante. Entonces la restricción viene por adelante, hacia el anterior. En cambio, los que tienen restricción y que son enzimas que cortan por el lado carboxilo, el problema está con el siguiente, más bien, ¿no? Con el siguiente. Entonces, combinando todas estas, el uso de todas estas enzimas, es que se puede hacer que el proceso de secuenciación sea mucho más grande. Asociando esto, por supuesto, a equipos automatizados que me pueden ir generando fragmentos variados, ¿no? Y después sobre cada fragmento van actuando las otras, pero por supuesto eso también selectivamente, ¿no? No metiendo todas las enzimas a la misma vez. Una de las proteínas más importantes que hay que destacar ahora que estamos hablando de proteínas para el humano es la proteína colágeno, ¿no? Esta proteína ya la hemos señalado como una proteína fibrosa y decimos que es una de las más importantes porque es una de las más abundantes en nuestra constitución corporal, ¿no es cierto? Alrededor del 25% de nuestras proteínas equivale a colágeno. Se encuentra pues en la piel, se encuentra en los huesos, se encuentra en los cartílagos, se encuentra en los tendones, se encuentra en los ligamentos, se encuentra en la córnea, en el cabello, en las uñas, en todos lados está este colágeno, ¿no? Hay cerca de 28 tipos de colágeno, pero el más abundante es el tipo 1, justamente se encuentra en piel, huesos, ¿no? Y es una proteína que en realidad, como ya mencioné, equivale a una triple hélice, que tiene una particularidad, que tiene abundancia de los aminoácidos glicina, hidroxiprolina y hidroxilisina. Entonces, su característica, como ustedes están viendo allí, es ser cada una de sus cadenas como una pequeña hélice, pero no una hélice tan torcida, ¿no? Tan empaquetadita, sino como una hélice más floja. Y esto es porque tiene abundancia de prolina y derivados de hidroxiprolina. Y como ya les dije, la prolina no deja hacer plegamientos compactos, ¿no? Más o menos 33% de estos aminoácidos que se repiten, ahora no son los únicos, ¿no? En esas X que estoy colocando aquí, se hace referencia que pueden haber cualquiera de los otros aminoácidos propios proteicos, ¿no? Pero se destaca la abundancia de estos residuos, ¿no? Glicina, prolina, hidroxiprolina y hidroxilisina. Tenemos entonces 33% aproximadamente equivale a la glicina, ¿no? La prolina 10%, la hidroxiprolina también 10%, 5% la hidroxilisina. Entonces, estos aminoácidos hidroxiprolina y hidroxilisina, recordemos que son aminoácidos derivados, ¿no? Producto de lo que le dan el nombre, ¿no? De la prolina y de la glicina, que han sufrido un proceso de hidroxilación. Y este proceso de hidroxilación, ya se imaginarán, aquí está participando el retículo endoplasmático, o sea, nuestros sistemas de endomembrana. Hay que señalar que también la hebra de colágeno, las fibras de colágeno, sufren glicosilación a nivel de los residuos de glicina e hidroxilisina, especialmente hidroxilisina, ganando residuos de galactosa que luego se pueden asociar con residuos de glucosa. Entonces podemos encontrar el colágeno glicosilado, pero estas glicosilaciones a nivel de sus residuos de hidroxilisina ya se imaginarán que se están dando a nivel del aparato de Golgi y todo lo que se da a nivel de nuestras membranas, que es parte de un sistema celular, ¿no es cierto? Es decir, está programado. Esas pequeñas glicosilaciones, poco en realidad, no crean que están muy glicosiladas, ¿no? Esas pocas glicosilaciones que va a tener el colágeno van a ayudarle a sus funciones. Otra cosa es hablar de la glicación del colágeno, es decir, cuando una persona consume demasiados glúcidos, el colágeno se puede también glicosilar, pero en lugares no regulados, ¿no? En lugares aleatorios, y eso más bien va a desestabilizar
puede ayudar a que justamente nuestro colágeno, sobre todo en la piel, no sufra glicación espontánea y por lo tanto pueda mantener su estructura, sus funciones, inclusive dentro de sus funciones está la estabilización con otros componentes de las matrices extracelulares para mantener la elasticidad, el óptimo funcionamiento, la hidratación también, ¿no? ¿Se imaginan entonces por qué aquellas personas que pasamos los 40 años, que tenemos una producción de colágeno que baja alrededor de 25%, más o menos baja la producción de colágeno, sumado a una dieta rica en carbohidratos, va a hacer que nuestra piel pues en realidad se deteriore más rápidamente, ¿no? Pero si le quitamos el carbohidrato, igual tenemos el problema de que disminuye la producción de colágeno de manera natural, ¿no? De manera natural. Claro, se han recomendado muchas situaciones como hacer el ejercicio, una dieta más rica en colágeno, ¿no? Para tratar de mantenerse unos años más. Pero, como les digo, es algo inherente también, ¿no? Es parte de un fenómeno inherente a lo que es la avanzada edad. Allí estamos viendo fibras de colágeno que las podemos encontrar asociándose varias de ellas formando fibrillas y fibras. Y como les digo, forman redes, pero redes organizadas, ¿no? Para poder mantener la estabilidad de los tejidos, especialmente de la piel. Vemos que entonces está constituida por 3 cadenas, como les decía. Estas cadenas en realidad son levógiras, si analizamos a una por una, pero ya cuando se unen las 3 y se doblan juntas, ya no el torcimiento de cada una de ellas, sino el paquete, corresponde un torcimiento más bien hacia la derecha, ¿no? Lo contrario, ¿ya? O sea, independientemente están giradas hacia la izquierda, pero cuando ya las juntas vuelven a sufrir otro torcimiento y ahí ya las vemos más dextrófilas. Cada una de las cadenas tiene cerca de alrededor de 1000 aminoácidos, entonces es una proteína relativamente grande. Las secuencias aminoácidicas no son iguales, por supuesto, en los diferentes tipos de colágeno. Ahí reside la diferencia, ¿no? La diferencia de denominación de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3 y así. Pero todas tienen en común la abundancia de los residuos que estoy destacando: lisina, prolina, hidroxiprolina y también hidroxilisina. El colágeno es liberado como procolágeno al medio, es decir, una vez que se sintetiza a nivel de los sistemas endomembranos, ¿no? Porque empieza a sintetizarse a nivel del retículo endoplasmático. Bueno, en realidad empieza en ribosomas libres, como ya sabemos, que se incrustan en el retículo, en este caso, para sufrir los procesamientos, ¿no? Entre ellos hidroxilar alguno de sus residuos, como estoy mencionando, de prolina y lisina. Esa hidroxilación se lleva a cabo en el retículo endoplasmático, mientras que su glicosilación principalmente en el Golgi. Por ahí alguien que recuerda el tema de sistemas de endomembranas me puede decir: profesora, pero las hidroxilaciones no eran más abundantes en el Golgi, ¿no? Porque me está diciendo ahora que esta hidroxiprolina se está formando en el retículo. En realidad se dan en los 2 lugares. Es más activa la hidroxilación en el Golgi, pero justo la hidroxilación para el colágeno se da en el retículo más bien, ¿no? Es particularmente realizada a nivel del retículo endoplasmático, y la glicosilación sí, fundamentalmente en el Golgi. También puede haber un poco de glicosilación en el retículo, porque recordemos que hay la N y la O, pero acá hablando de residuos OH, ya se imaginan que necesitamos alcohol, ¿no es cierto?, para añadirle a esos residuos de hidroxilisina el glúcido que le falta. Ahora, para poder realizar las hidroxilaciones en las reacciones catalizadas por las enzimas respectivas, se requiere de vitamina C. Por eso es que cuando una persona tiene deficiencia de colágeno y va sintiendo dolores por aquí, dolores por allá propios de la edad, también dentro de la terapia, del tratamiento, perdón, aparte de decirle consuma un poco de más colágeno, cuide su consumo de colágeno, que una vez me consume colágeno, fuentes ricas en colágeno, también le dice y cuide lo que es el consumo de la vitamina C, porque nada sirve que entre el colágeno y que no esté entrando la vitamina C para hacer la hidroxilación que necesitaríamos, ¿no? Para poder hidroxilar a esos residuos. Entonces, como nos damos cuenta, los sistemas de endomembrana tienen una función importante en la síntesis de una de las proteínas más importantes de nuestro cuerpo.
particulares, ¿no? Eso es un detalle que no debemos de olvidar. Ahí está la lámina plegada. Esta lámina plegada tiene más estabilidad aún que los sectores de alfa hélice. También estuvimos hablando en el siglo anterior de las estructuras supersecundarias, como acá las tenemos suprasecundarias, o también les llamábamos motivos ultraestructurales, ¿no? Propios de las proteínas que llegan a tener estructura terciaria, pero que al analizarlas internamente, dentro de una terciaria y secundaria, ¿no es cierto? Aquí podemos encontrar que hay dominios particulares que siempre tendrán un nivel particular de estos secundarios estable. O sea que ciertos sectores adoptan niveles secundarios estables, ¿no? Es decir, este dominio, vamos a decir, una proteína puede tener 10 dominios, 10 sectores particulares con funciones particulares. Y este dominio 1 tiene, siempre lo vamos a encontrar con conformación alfa hélice. El dominio 3, 5 y 7, qué sé yo, tiene alfa hélice, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre se presentan así. Por eso me refiero a dominios estables. Y estos plegamientos particulares, que también pueden ser repeticiones de alfas hélices o repeticiones de láminas plegadas, o alternar alfas hélices con láminas plegadas de estos sectores, ¿no? De alfa hélice con láminas plegadas dentro de la misma proteína, determina, como les decía, funciones particulares a esos dominios, ¿no? Entonces una proteína puede tener un sector aminoácido, un punto de anclaje, por ejemplo, para poder unir colágeno. Otras pueden tener un punto de anclaje para unir lamininas, por ejemplo, ¿no? Y otros componentes que podríamos encontrar a nivel ácido hialurónico, otros, como calcio también, dependiendo del dominio al que nos estemos refiriendo. Y ahí vemos la estructura cuaternaria de proteínas que tienen más de una cadena, ¿no? La insulina, ¿tendrá estructura cuaternaria? La insulina, no. ¿Cuántas cadenas vimos en la insulina hace un ratito? Dos. Entonces, ¿tiene estructura cuaternaria? Más de una cadena. ¿Cómo? Claro, acuérdense, la cuaternaria es válido para toda proteína que tenga más de una cadena. Lo esperado sería que fuera una, digamos, ¿no es cierto? Lo que uno cuando se imagina una proteína piensa una sola secuencia, por eso le digo eso, hasta terciario podría llegar ahí, no necesariamente, pero podría llegar a una proteína con una sola cadena hasta terciario. Pero en cuaternario ya hablamos de varias cadenas, de 2 a más, ¿no? Por eso que la hemoglobina tiene cuaternaria, la insulina también. Todas las que tengan más de una cadena, o sea, de 2 a más, tendrán cuaternaria de todas maneras, ¿ya? Y esa sería su estructura nativa, ¿no es cierto? El nivel máximo al que llega. Hemos mencionado también que dentro de las características de las proteínas y propiedades está su capacidad de ser desnaturalizada, ¿no? Existen varios factores que pueden causar desnaturalización de proteínas. Y cuando hablamos de desnaturalización decimos que se afecta la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, si se tenía todas estas, ¿no? En una proteína. Pero lo que no se va a afectar, ¿qué cosa era? La primaria, porque la primaria solamente se afecta cuando hay procesos hidrolíticos, ¿no? Hidrólisis, donde sí hablamos de cortar el peptídico, que es lo que determinaba la primaria. Entonces, ahí estamos viendo una gráfica de una proteína nativa en su estado natural, tal cual cumple sus funciones, tiene ciertas zonas plegadas, y luego de ser desnaturalizada pierde ese plegamiento particular que tenía, ¿no? Recordemos que cuando esta proteína ha perdido ese plegamiento, ya su función también se ha perdido, porque ese plegamiento determinaba una función en particular, ¿no? Si era enzima, ya no va a poder actuar como enzima. Si era una proteína transportadora, ya no podrá transportar lo que transportamos, ¿no? Y como les decía, entonces, recordando, ya hemos hablado de varios tipos de diferentes agentes desnaturalizantes. Podemos hablar de agentes físicos y también podemos hablar de agentes químicos. En el caso de los agentes físicos, uno de los más importantes es la temperatura. La mayoría de las proteínas se desnaturalizan arriba de los 50, 60 grados centígrados. Y también para el lado contrario, por debajo de los 10 grados, 15 grados, también puede resultar desnaturalizante para algunas proteínas. Dentro de los químicos hay diferentes, ¿no? Está la exposición a sales abundantes, a concentraciones salinas, ¿no? Concentradas, la exposición frente a detergentes, jabones,
agitación mecánica profusa, soluciones de urea concentrada o de guanidil también concentradas. ¿Qué más? También hemos hablado de la exposición a radiación, ¿no? Que acá nos está mencionando, radiaciones ionizantes, también pueden resultar desnaturalizantes. Algunos procesos de desnaturalización pueden ser reversibles y otros pueden ser irreversibles. Ahí estamos viendo el aspecto de la ovoalbúmina, por ejemplo, en el huevo, cómo ha cambiado, ¿no? Cuando ha sido expuesto a elevadas temperaturas, lo que veíamos en el huevito translúcida, viscosa, más sólida, ¿no? Más gelatinosa y blanca, ¿no? Como cambia. Ese proceso, por ejemplo, no va a ser reversible. Ahora, eso, la reversibilidad de la reacción dependerá de la proteína en cuestión y dependerá del factor en cuestión a la que se le ha expuesto. O sea, no puede decir, este factor es reversible para todas las proteínas, ¿no? Depende de la estructura química de la proteína que le pueda afectar o no ese agente desnaturalizante. O sea, no se puede generalizar. Con respecto a las alteraciones en las propiedades de las proteínas que han sido desnaturalizadas, ¿cuáles podríamos mencionar? Podemos señalar que cuando una proteína está desnaturalizada, se incrementa su viscosidad, pierde su capacidad de cristalización, disminuye también lo que es su solubilidad, cambia su coeficiente de sedimentación, cambia su coeficiente de lo que va a ser difusión también. ¿Y cuáles serían los métodos que podríamos utilizar para separar proteínas? ¿Y por qué querríamos separar proteínas? Porque a veces tenemos una mezcla de proteínas y para poder analizarlas necesito tenerla aislada a cada una de ellas, ¿no? O capaz cuando queremos hacer análisis de ADN, como nosotros sabemos, nuestras moléculas de ADN normalmente se encuentran asociadas a una serie de proteínas, entre ellas las histonas en primer lugar, pero no son las únicas, hay otras que también están ayudando a sus plegamientos complejos. Entonces, si queremos llegar a analizar el ADN, voy a tener que en primer lugar separarlo de esas proteínas, purificarlo, tenerlo sin proteínas, tener purito ADN, para luego ya poder hacer también la secuenciación seguramente de esa molécula, ¿no? De esa macromolécula. Entonces, por eso es importante que conozcamos cuáles son los métodos de separación de proteínas, ya sea entre proteínas o de proteínas con otro tipo o otra naturaleza de compuestos, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, el proceso de diálisis. Nosotros en práctica podríamos, por ejemplo, utilizar una membrana dialítica, que es lo mismo decir una membrana semipermeable, que normalmente pues sabemos que esas membranas no permiten el paso de proteínas. Se puede utilizar, por ejemplo, un buche de pollo, ¿no? Que finalmente como una bolsa tiene la forma de bolsita, le podemos colocar ahí una mezcla de proteínas y sale, lo amarramos por los extremos, lo colocamos en un baño de agua y vamos cambiando cada 20 minutos el agua y vamos quedando con una muestra de cada tangada de agua que hemos cambiado, la analizamos y van a encontrar que no hay proteínas, o sea, las proteínas no lograron filtrarse, ¿no? Porque esa es la característica de una membrana funcional dialítica, que no debería dejar pasar proteínas. Sin embargo, las sales sí han podido movilizarse, ¿no? Y variarme un poco el pH del medio que está afuera. También podemos separar proteínas mediante la solubilidad diferencial que pueden presentar estas. Claro, dependerá el método que yo utilice de la diferencia de la mezcla de proteínas que yo tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, si sé que son de solubilidad diferente, puedo aplicar esta metodología, pero si, por ejemplo, son de tamaños diferentes, me convendrá utilizar una metodología que me ayude por medio de la diferencia de tamaño, más bien, ¿no? Aprovechar la diferencia que tienen entre ellas. O si tengo con diferentes cargas, entonces mejor aplico electroforesis, por ejemplo, ¿no? En el caso de la solubilidad diferencial, esto va a depender, o sea, ¿por qué las proteínas presentan solubilidad diferente unas de otras? Porque su estructura es diferente, ¿no es cierto? Y los grupos ionizables que van a tener a nivel de sus aminoácidos constituyentes van a marcar una respuesta de solubilidad diferencial, como estamos diciendo. Por supuesto, por un lado está la propia estructura de la proteína y por otro lado está cómo se afecta esa estructura con respecto a los factores a los que yo le exponga.
como los factores de concentración iónica que pueden hacerme variar al interaccionar con esos grupos ionisales propios que la proteína tiene, la temperatura, que también ya hemos dicho que es un factor que puede afectar el plegamiento y por lo tanto la exposición de esos grupos ionisales que capaz que estaban más adentro, no expuestos, y ahora van a quedar afuera, o al revés, ¿no? Generalmente las proteínas que son más solubles son aquellas que tienen grupos polares, o sea, que sus aminoácidos con cadenas laterales polares justo están más en la superficie. Entonces interaccionan mejor con el agua, ¿no? Al ser polar y el agua polar interaccionan mejor. En cambio, son menos solubles aquellas que tienen menos abundancia de grupos polares o que los tienen metidos dentro de la estructura en una zona más escondida, digamos, ¿no? Y el pH, por supuesto, ¿no? Que también puede determinar que la proteína adopte una u otra carga diferente. Ahora vamos a hablar justamente de las propiedades eléctricas también de sus aminoácidos y por ende de las proteínas, ¿no? Otro mecanismo es la ultracentrifugación. Ya nosotros habíamos mencionado que normalmente las proteínas, a pesar de ser consideradas macromoléculas y moléculas grandes dentro de las macromoléculas, no sedimentan por sí solas, ¿no? Si yo tenía una mezcla ahí de proteínas y muevo en un disolvente, ¿no? Muevo y lo dejo por horas, nunca van a ver que las proteínas se vayan al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sedimentan por sí mismas, se van a quedar ahí suspendidas, ¿no? Se van a quedar ahí suspendidas. Como por ejemplo, hicimos práctica de ósmosis con ustedes, claro, y rompimos entonces eritrocitos y ustedes vieron la hemoglobina, ¿no? Cómo teñía el tubo de rojo. Y cuando centrifugamos, desaparecía ese rojo, no desaparecía, porque como el rojo está dado por la hemoglobina liberada, ya no por el eritrocito en sí, sino que salían rojos los eritrocitos y la hemoglobina estaba libre, no había manera de bajarla, ¿no? Por una centrífuga estándar que lo único que nos hace es acelerar el proceso de sedimentación en menos tiempo, ¿no? Pero como ya les decía, el hombre no se conforma con estos problemas, siempre buscamos soluciones. Se creó una centrífuga que sí pudiera sedimentar, y esas son las ultracentrífugas. Nuestra centrífuga, normalmente hemos estado trabajando las estándares, hemos estado trabajando a revoluciones, o sea, a giros por rotor de 3.500, ¿no? Sangre generalmente se trabaja a 2.500, 3.500 hasta 4.000 podrían tranquilamente trabajar revoluciones por minuto. Las ultracentrífugas son centrífugas muy potentes que dan 75.000 revoluciones por minuto, imagínense, ¿no? 75.000. Lógicamente, con la cantidad de calor que se podría generar en su interior si es que se quedara un poco de aire ahí adentro, con la fricción, pues, ¿no? Estas centrífugas tienen un sistema de vacío para poder sacar el aire una vez cerrada la tapa. Al yo abrirla, de hecho, que entre el aire, ¿no? Pero una vez que yo cierro, tiene un sistema de vacío para sacar todo el aire y que no se genere esa fricción y por dentro no se genere elevación de la temperatura a un máximo nivel que la pudiera hacer estallar. El material también de estas centrífugas es diferente, ya no es de hierro como las nuestras, ¿no? Sino que son de titanio. Y tienen entonces, como ustedes ven, varias particularidades entonces para que puedan realizar esa ultracentrifugación que sí nos vaya a permitir la separación de proteínas, ¿no? En base a sus tamaños y a sus densidades. Otra metodología es la cromatografía. La cromatografía es una técnica, muchos la reconocen como una técnica química, pero también podríamos decir que aprovecha principios físicos, ¿no? Que normalmente se puede hacer en columna, como ustedes ven allí, una columna que pareciera una bureta, pero más gorda, ¿no? Grande, que también tiene una salida y tiene el terminal de una bureta, como ustedes ven allí. Pero también se puede hacer en cámara de cromatografía, aunque la más conocida, como les digo, es la de columna, ¿no? Toda técnica de cromatografía permite separar moléculas aprovechando la diferencia de coeficiente de reparto o de difusión que puede tener esa mezcla de moléculas a través de un soporte en particular que utilicemos, ¿no? Entonces, normalmente se identifican dos fases en la cromatografía, dos componentes, ¿no? Aparte de la columna, que es lo más típico, como les digo, tenemos la fase estacionaria y la fase móvil, ¿ya? Fase estacionaria y fase móvil. La fase estacionaria suele ser sólida
mientras que, bueno, puede ser sólida, puede ser también líquida, puede ser gaseosa, mientras que la fase móvil suele ser líquida o gaseosa, o sea, hasta allí suele llegar, ¿no? Pero la estacionaria sí puede llegar a ser hasta sólida, como estamos viendo allí, ¿no? La parte interna ha sido rellenada con partículas sólidas, esa es la parte estacionaria. Y sobre ello vamos a vaciar nuestra mezcla de proteínas que hemos colocado asociado a la fase líquida, que va a ayudar para pasarlas a través de la fase sólida. Existen entonces diferentes tipos de cromatografía. Aquí estamos viendo en primer lugar la cromatografía por exclusión molecular, donde el principio es que se van a poder separar moléculas que tengan como característica diferencial, o sea, por ejemplo, una mezcla de proteínas, todas son proteínas, pero la diferencia entre estas proteínas es que tienen tamaños diferentes, ¿no? Que tienen una masa, un tamaño diferente. Entonces ahí sí sería ideal utilizar esta cromatografía de exclusión molecular, porque lo que vamos a lograr es que aquellas moléculas que tienen mayor masa abandonen la columna más rápidamente y por lo tanto cuando yo recupere, ¿no? Abra este cañito y comience a pasar mi batería de tubos, en los primeros tubitos hayan caído las más grandecitas y en los últimos caigan las proteínas que eran más bien más pequeñitas. Aquí utilizamos como fase estacionaria diferentes tipos de soporte, como les digo, como que fueran perlas, que pueden ser de varias naturalezas, ¿no? Pueden ser de poliuretano, pueden ser de agarosa, incluso hay soporte que puede ser papel de celulosa también, se puede utilizar como soporte. No para la columna, para la cámara sí se puede utilizar el papel, ¿no? O sí, gel también. Pero para las columnas generalmente en forma de perla, ¿no? Es lo que se utiliza. Entonces, estos que también pueden ser dextranos, es decir, carbohidratos obtenidos a partir de, sobre todo microorganismos, ¿no? Bacterias, forman estructuras tipo redes, como ven ustedes ahí, bolitas, pero que si las miramos por dentro son redes que generan unos poros, digamos, unos filtros de determinados tamaños. Entonces uno compra estas perlas de acuerdo con diámetros, de acuerdo a los diámetros de las proteínas que yo sé que voy a querer separar, ¿no? Entonces cuando yo paso mi mezcla de proteínas entre grandes y medianas, como ahí se está graficando con dos colores, ¿no? A través de estas partículas, miremos lo que se ve a la derecha, como estas partículas, como les digo, son la mezcla de estructuras fibrosas que dejan poritos por dentro, las proteínas que son pequeñitas se van a meter en esos canalículos porque sí entran y van a demorar, porque es como que se están metiendo en un laberinto, ¿no? Van a demorar en bajar. En cambio, las grandes, como no entran por esos poros, esquivan las perlas y caen más rápidamente. Así que yo tengo que en los primeros tubos cayeron las más grandes y en los últimos tubos cayeron las más pequeñas. Pero en los tubos intermedios tendré una mezcla, por ahí alguien me dice, no, ya se van mezclando. Claro, a los intermedios luego los vuelvo a pasar, ¿no? Los vuelvo a pasar por la columna y así voy cada vez separando más hasta que ya tengo solamente las pequeñas en unos tubos y solamente las grandes en otros. Entonces ya separé mis proteínas gracias a la cromatografía por ultrafiltración o exclusión molecular, que también tiene el nombre así. Ahí vemos en grande. Y los dos nombres que les decía, puede ser conocida como exclusión molecular o como filtración en gel. Se pueden utilizar, como les decía, dextranos, agarosa y geles de polietilenida en forma de perlas, pero que al mirarlos microscópicamente tienen poros, como les digo, por dentro. Hay otra cromatografía también bastante utilizada en bioquímica, que es la cromatografía de intercambio iónico. Y en este caso se utilizan perlas, pero que están revestidas con grupos cargados, como por ejemplo podrían ser grupos sulfónicos, ¿no? Entonces, esta cromatografía se utilizaría para separar una mezcla de proteínas donde la diferencia de esas proteínas más bien es la carga, ¿no? Porque yo al pasar mi mezcla de proteínas, como están viendo ahí, rojas y negras, ¿no? A través de esta columna que está cargada de las perlas, que también tienen un recubrimiento, en este caso me están diciendo positivo,
Después, como suelto a las negativas que se han quedado ahí pegadas, una vez que recuperé las primeras, en los primeros cubitos de abajo, luego hago pasar un buffer que modifique la carga de las proteínas que yo estaba pasando, porque ustedes saben que según el pH que yo coloque mis proteínas, puedo variarles la carga, ¿no es cierto? Entonces hago que ya no tengan la carga negativa y por lo tanto caigan, porque ya no va a haber atracción, ¿no? Esa es otra forma, y si se dan cuenta es un sistema sencillo, no son técnicas muy elaboradas, ¿no? O sea, el principio que utilizan es un principio fácil de comprender, entendible y hasta deducible, ¿no? Otra técnica para separar, hablando de proteínas, enfocarnos en proteínas, pero esto es válido tanto para moléculas de ácidos nucleicos, pero especialmente proteínas donde hay mayor variedad. Está también la electroforesis. Creo que ya hemos hablado también de la electroforesis alguna vez, ¿no? Bueno, en electroforesis se utiliza una cámara electroforética que suele ser de un material resistente, plastificado, transparente. Esta es una cámara horizontal, que son las primeras que salieron, pero también hoy existen cámaras verticales, que son un poco más laboriosas, pero son más efectivas por la gravedad, pues, ¿no? Lo que se van a colocar las moléculas a separar. Necesitamos entonces una cámara en electroforesis y necesitamos una fuente de energía, ¿no? Nosotros entonces colocamos también nuestro soporte, que puede ser, como les digo, papel de celulosa, puede ser agarosa también, en capa, que ha tenido que tener una preparación porque viene en polvo, ¿no? Y uno tiene que hacer lo que se vuelva gel y luego colocarlo allí. Es delicado el proceso, ¿no? Pero esas cámaras se caracterizan, las horizontales por lo menos, por tener dos compartimentos, ¿no? Porque dos cubetas ahí en los extremos y esta parte es más alta más bien, ¿no? Y acá baja. Entonces nosotros colocamos nuestro soporte y que los costados entren y se sumerjan un poco en contacto con las cubetas que van a estar llenas del buffer. Por ejemplo, cuando se separan proteínas del suero, se utiliza por lo general el buffer orbital, ¿no? Que tiene un pH alrededor de 8,7 más o menos. Y nosotros colocamos acá al medio nuestra mezcla de proteínas, ¿no? Le ponemos su tapita, que también es de plástico, y colocamos, como ustedes ven ahí, a la fuente de poder, que conecta unos electrodos negativos y positivos que hay en cada una de las cubetas. O sea, por acá hay el positivo, que sería el ánodo, y acá el negativo, que sería el cátodo. Prendemos y entonces la mezcla de proteínas que teníamos aquí al centro, por la atracción de cargas diferentes, se van a ir separando, ¿no? Las que son positivas se van a ir hacia el cátodo, las que son negativas se van a ir hacia el ánodo, ¿no? La idea, por supuesto, es detener este proceso antes que la sustancia llegue hasta el agua, ¿no? Es decir, que se queden solamente separadas en el papel. Este proceso en realidad es bastante largo, puede durar alrededor de 2 horas y todavía ni siquiera van a llegar a la cubeta, ¿no? Así que más o menos en el lapso de hora y media, 2 horas, vamos a tener que ya no están todas juntas como las tenía en el punto donde las coloqué, sino que ahora ya las tengo separadas. Saco entonces mi soporte. Y luego, como no, las moléculas de importancia biológica no suelen tener color por sí mismas, luego hay que hacer el revelado, ¿no? Que es echarle una solución afín a la sustancia que quiero colorear. En este caso quiero colorear proteína, generalmente se utiliza el amido blanco, y ya aparecen como manchas, ¿no? Entonces yo esto luego lo puedo analizar para ver las densidades y comparar con patrones que se tienen, donde aparece un patrón de bandeado, ¿no? Este es mi patrón de comparación, y yo ya sé qué proteínas son estas que tienen estos pesos moleculares, y lo comparo con el patrón que estoy obteniendo, ¿no? Para más o menos sacar, identificarlas por peso, a qué proteínas estaría encontrando, en qué concentración. El grosor de la mancha determina la concentración. Entonces yo lo asocio con a un analizador de densidades, que me puede botar en qué concentración estoy obteniendo cada una de las fracciones proteicas en este paciente, ¿no? Puede encontrar en casos que está más abundante, no sé, las alfa 1, en otro las beta, las gamma o las albúminas, ¿no? Por esa comparación identifico cuál es cuál de las bandas equivale a qué proteína y en qué concentración las tengo, ¿no? No solamente las separo, sino que puedo analizar concentraciones, pero asociando a otros tipos, como digo, ¿no? Muy bien, llegamos a lo que son
aminoácidos, al detalle de los aminoácidos. Hemos ido de atrás para adelante, ¿no? Empezamos con las proteínas y hoy estamos hablando de sus constituyentes básicos para ahondar un poquito más sobre ellos. Recordarán ustedes que, por favor, me avisan 10 minutos antes que se cumpla la hora, ¿ya? Para terminar de pasar ¿Hasta qué? No somos académicos. Hemos empezado 8:15. ¿Qué hora sería? O sea, 45. Ya. 45. A ver, si fuera 8 sería 840, ¿no? 9:35 más o menos, ¿no? Sí, restante. No, al contrario, más allá, pues, ¿no? Claro, más allá, más allá. Eso sería 8:50, 9:55, así, ¿no? Sí, 9:50 y 45 me van pasando la voz, ¿ya? 9:45 me van pasando para. 9:40 mejor, ¿ya? 9:40 me pasa la voz. Tengo otra clase. ¿Tienes otra clase? Sí, tengo otra clase. Hay salones, hay salones. Bien, cuando hablamos de los aminoácidos, se les destaca mucho a estas biomoléculas por ser los constituyentes, las proteínas, pero recordemos que no solamente cumplen ese rol, porque no solamente podemos hablar de aminoácidos proteicos, sino también hay aminoácidos no proteicos. Pero claro, los más abundantes y conocidos en realidad pues son los proteicos, ¿no? Y estos proteicos, empezando por los más importantes, los clasificamos en 4 grupos, ¿se acuerdan? Según la diferencia de qué? De su cadena lateral, es lo único básicamente que tienen de diferente todos, ¿no? O sea, todo el aminoácido. Entonces tenemos acá para recordar los aminoácidos del grupo 1. En el grupo 1 tenemos los apolares, que son apolares justamente, repito, por el tema de la naturaleza de su cadena lateral. Y aquí tenemos alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina, prolina y actualmente ya se está incluyendo aquí, como les digo, glicina. Les digo esto porque quizás en algunos textos la glicina todavía lo van a encontrar en el grupo 2, pero en realidad ya varios autores están prohibiendo mandarlo al grupo 1, ¿ya? Porque en realidad al tener solamente un hidrógeno en su cadena lateral, pues corresponde a polar, ¿no? No corresponde a ser polar, no tiene carga ahí. En este grupo también hay que recordar a los de cadena ramificada, ¿no? Que justamente se llaman así, los aminoácidos ramificados. ¿Quiénes eran los ramificados? Dando el primero, valina, leucina, isoleucina, ¿no? Porque pareciera que se abre en 2 partes. Ahí estamos viendo azufrados como la metionina en este caso, ¿no? También vemos a 2 de los aromáticos, ¿a cuáles me refiero? Muy bien. Y también vemos a triptófano, ¿no? Con su anillo bencénico, fenilalanina, y triptófano con su anillo indol, ¿no? Vamos a llevar microbiología este semestre. No. Todavía no. ¿Laboratorio todavía? Todavía no. No se usa en el microscopio. Ahorita están todo lo que es teórico, pero ya están prácticos. Y acá sí les estoy mostrando todos los aromáticos, no solamente los del grupo 1, sino también los que trata del grupo 2, porque acá también estoy añadiendo a tirosina, ¿cierto? Bien. Aquí vemos al grupo 2 y ya empezamos aquí entonces, el primer grupo era de los apolares, que ya empezamos con los polares, pero que tienen carga neutra al pH nuestro, el pH corporal de 7, ¿no? Aparecen con carga neutra ese pH. Y acá tenemos pues a hidroxilados como serina, treonina, tirosina, importantes estos hidroxilados porque sobre ellos es que se puede añadir glúcidos en el Golgi, ¿se acuerdan? Y también está un azufrado como la cisteína, que justamente es uno de los aminoácidos más importantes para poder formar los puentes de sulfuro que determinan la tercera y la cuaternaria para aquellas proteínas que lo poseen. Y también tenemos a los primos hermanos de los ácidos, la asparagina y la glutamina, ¿no? Que se acuerdan que le decían, recordemos que son los primos hermanos porque hasta aquí son idénticos, ¿no? Respectivamente, asparagina al ácido aspartico y glutamina al glutámico. La diferencia está que aquí cambió la cosa, ¿no? Este grupo en los ácidos es uno igual que este
hermanos es un grupo tipo amida, CONH2. Estos de aquí habría que resaltar a la glutamina, que puede actuar como neurotransmisor, o sea, tiene un rol como segundo mensajero también. Y luego llegamos al grupo 3, el grupo de los ácidos, que adoptan carga negativa en nuestro pH corporal, porque como vemos tiene un extra grupo carboxilo en la cadena lateral. Tienen un grupo extra carboxílico a nivel de la cadena lateral, aparte del alfa carboxílico que todos tienen, ¿no? Y bueno, este es el alfa. Y luego llegamos al grupo 4, donde están aquellos que más bien son polares también y que tienen una carga predominante positiva al pH corporal nuestro, ¿no? Aquí encontramos a arginina, lisina y histidina. Recordar que lisina, esto es importante para lo que vamos a ir avanzando haciendo escalas de ionización, por eso estoy volviendo a destacarlos. Lisina tiene otro amino. Este amino por ubicación del carbono sería el epsilon amino, ¿no? Entonces, algunos aminoácidos tienen, aparte de los grupos ionizables clásicos, amino y carboxilo, también pueden tener otro grupo ionizable a nivel de la cadena lateral. No todos, pero varios sí lo tienen, ¿no? Porque acá estamos viendo otro grupo amino, igual se puede cargar, como lo están viendo aquí. El ácido aspartico y el ácido glutámico también tenían otro carboxilo acá, o sea que tiene aparte de dos, uno más, tres grupos ionizables, ¿no? O sea, en total, sumando todas las cargas de la cadena, es positivo. Claro, porque este más con este menos neutraliza su carga predominante positiva, ¿no? Claro, positiva. Y ella igual, ¿no? Positiva. Y la histidina también, por el tipo de anillo que tiene, no le ve la carga, pero también puede adoptar la carga positiva. Ahorita vamos a hablar eso. Todos los aminoácidos y por ende las proteínas, les decía hace un momento, dependiendo del pH en que las coloquemos, podemos encontrarlos hasta con 3 fórmulas eléctricas. Bueno, en realidad con 4, ¿no? Porque tienen 3 grupos ionizables. Vamos a hablar de la mayoría, 3, ¿no? Positiva, neutra y negativa. Pero, ¿de qué depende, no? Como les digo, de un punto isoeléctrico, que es un valor que ya se ha identificado para cada uno de los aminoácidos y que es un valor que sale como resultado de los pKs que tienen sus grupos ionizables. Porque sigo hablando en chino mandarín. ¿Qué es pK, profesor? El pK viene a ser el logaritmo negativo de la constante de equilibrio de la reacción de ionización de esos grupos. Ahorita lo van a entender mejor, porque vamos a hacer cálculos con eso, ¿ya? Entonces, gráficos sobre todo, sí, gráficos, ¿ya? También a estas alturas ya de la carrera es necesario que ustedes identifiquen las abreviaturas de los aminoácidos, tanto de 3 siglas como de una sola sigla, ¿ya? Entonces vamos viendo. Para el caso de la abreviatura de 3 siglas es más fácil quizás de recordar porque en la mayoría de los casos, más no todos, responden sus primeras 3 letras, ¿no? Empezamos, ácido aspartico, glutámico, alanina, ala, arginina, hasta ahí estamos viendo pues muy parecido a sus primeras letras, ¿no? Asparagina, por la asparagina, ahí le ponemos ASL, ¿no? Cisteína, cis en el español y con Y en el inglés. Fenilalanina, fe, glutamina, ahorita otra vez el primo hermano con la N, ¿no? GLN, ya varió, ya no es como glu, el de arriba, le ponen la N para que recuerden la variante, ¿no? Del primo hermano. Lisina, gli, histidina, is, leucina, ile, leucina, leu, lisina, lis, en castellano, y con Y en inglés. Metionina, mec, hasta ahí como vemos tan fácil, ¿no? Prolina, pro, serina, ser, treonina, tre, tirosina, tir, triptófano, así tiene que valer, TRP, ¿no? Sacamos la P más que la I, valina, val. Y con respecto a las abreviaturas de una sola letra, ahí sí encontraríamos muchos que coincidirían, ¿no? Y por eso se les está cambiando a varios de ellos la letra. Entonces, el ácido aspartico empezamos con B, que es glutámico, alanina, sí siendo el primerito de la entrada siempre se lleva la A, arginina
Cisteína se queda con la C, fenilalanina F. Glutamina sí va a tener que cambiar porque glicina, que es el más pequeñito, se quedó con la G. Y glutamina se queda más bien como una Q en reemplazo. Histidina H, isoleucina I, leucina L. Lisina tiene que cambiar porque leucina ya se quedó con la L, entonces lisina tiene la abreviatura de la letra K. Metionina M, prolina P, serina S, treonina T, pero tirosina tiene que cambiar porque treonina ya se quedó con la T. Así que tirosina más bien reemplaza su letra por la Y. Triptófano también tiene el mismo problema y reemplaza por una B doble. Y valina se queda con su B chica. ¿Sí? Sí, las de una sigla sí, porque vamos a hacer ejercicios donde ustedes me tienen que poner la cadena y solamente tienen que ponerla como una sigla. ¿Ya? Exacto, sí. ¿Ya? Entonces sí tenemos que ir memorizando. Las de tres están básicamente, miren, las de una sigla destaquen. Empezar con ácidos DE, ¿no? DE, otra que cambió era la Q, ¿no es cierto? Glutamina, otra importante. Y se confunde la histina con un hidrógeno. Por sobredosis. Y W de si al hacer la cadena confundo la histina con un hidrógeno. O confundo a la glicina con el potasio. Son los cambios. Lisina, no es como químico orgánica. y la Q de glutamina y de Y de ácido ¿listo? También hemos hablado de aminoácidos inusuales, ¿no? Como por ejemplo el día que estábamos hablando de colágeno y hemos mencionado la hidroxiprolina, la hidroxilisina, que ya se imaginan que derivan de en realidad los originales, ¿no? También está la L-metillicina, tenemos también la desmosina, como aminoácidos poco usuales. Está en la elastina, la desmosina es parte de la elastina. Aminoácidos que no forman parte de proteínas, o sea, no son proteicos, pero son aminoácidos porque su estructura responde a ser un aminoácido. Y entonces, ¿dónde los vemos? Si no lo vemos a nivel estructural, los vemos en vías metabólicas, ¿no? Como por ejemplo, ornitina y citrulina, que lo vamos a ver en el ciclo de la urea. Sí, son intermediarios importantes del ciclo de la urea. E inclusive pueden ser precursores para otras moléculas. ¿Ya? Homoserina y homocisteína, que participan en lo que es el metabolismo de la metionina. ¿Ya? Homoserina y homocisteína, que lo vamos a ver como reguladores en realidad. Ese es en la urea. Los dos primeros serán en la urea, en cambio, o sea, el metabolismo de aminoácidos, ¿no? En cambio, general, la vía metabólica general. En cambio, homoserina y homocisteína actúan como reguladores en lo que es el metabolismo de la metionina, también de un aminoácido en particular, metionina. Compuestos derivados son que no forman parte y pasamos a los que son compuestos derivados de aminoácidos, como por ejemplo la histamina, ¿no? ¿Quién no ha tomado un antihistamínico cuando toma un cuadro alérgico? Sabemos entonces que esta histamina pues, es un mediador de la respuesta inmune, especialmente presencia de alergias, es una sustancia que aumenta la permeabilidad de la membrana causando vasodilatación. La adrenalina, que es hormona y también neurotransmisor, ¿no? Que por ejemplo lo vamos a destacar en este ciclo como una hormona que estimula la vía de degradación del glucógeno, entre otras funciones, por supuesto. La taurina, que está en la constitución de la bilis, también de las hormonas tiroideas, pero sobre todo se destaca por su presencia en la bilis. La espermina y la espermidina, que derivan de la ornitina. En su síntesis participa la ornitina, la arginina y la metionina, por eso más grandes son, tan largotes, y que participan en la síntesis de ácidos nucleicos
glicina. La glicina, muy bien. Como solo tenía otro hidrógeno extra al carbono alfa, entonces ya no tenía actividad óptica, ¿no? Ya no tenía carbono asimétrico. Y la regla era tener carbono asimétrico para poder expresar actividad óptica, ¿no? Esta actividad óptica nos puede permitir ver si desvían el plano de luz polarizado utilizando un polarímetro bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ¿no? Haciendo de estrógeno, cedógeno, representar como un signo más o un signo menos. Absorción de luz. La mayoría de los aminoácidos absorben luz en la región del ultravioleta lejano. Entonces, el ultravioleta va de los 100 a los 400 nanómetros, el lejano es la primera parte, entre 100 y 200, no más allá del altito, ¿no? Sin embargo, los aromáticos, recordemos, los aromáticos por sus anillos aromáticos, más bien manifiestan otra longitud de absorción máxima, que sería a 280. Y recordando que hemos dicho que todas las proteínas siempre tienen aromáticos, entonces eso determina que ya no hablando de los aminoácidos, sino hablando de la proteína, las proteínas muestren una predominante absorción de longitud máxima a esos 280, o sea, en base a sus aromáticos, ¿no? En cambio, los ácidos nucleicos, ¿a cuánto absorbían? Proteínas, era muy cercanito, ¿ah? Proteínas estamos diciendo 280, ácidos nucleicos 260, muy bien, era muy propio. ¿Por qué quiero que recuerden esto? Porque para ver la purificación, cuando queremos separar ADN de proteínas, justamente vamos a sacar el cociente de esos absorbantes. Y propiedades eléctricas también poseen, porque ya hemos dicho, tienen grupos que pueden adoptar carga. Entonces, ¿cómo llamamos esos grupos? Grupos ionizables, ¿no? Su propio amino, alfa-amino, su propio alfa-carboxilo son grupos ionizables. Y varios aminoácidos, como decía, aparte tienen otros grupos ionizables en su cadena lateral. Para poder medir, como les decía, lo que es la actividad óptica, utilizamos un polarímetro, como ustedes ven allí. La actividad óptica se va a expresar entonces, la manera de medirla es en rotación específica. Esta rotación específica que se representa por un símbolo, un alfa, ¿no? Entre corchetes, entre comillas, corchetes, será igual a alfa, que es la rotación que me da el equipo, porque el equipo en realidad me da un ángulo de rotación, dividido entre la concentración de la solución que he preparado de esa sustancia que deseo analizar su actividad óptica, pero expresada siempre obligatoriamente en gramos por ciento, por la longitud del tubo polarímetro que yo he colocado en mi polarizador o polarímetro. Les explico entonces aquí. Bueno, también lo primero, multiplicado entre 100, multiplicado por 100. Este equipo, el polarímetro, tiene acá su fuente, en la parte final es donde tiene su fuente de luz. Pero toda fuente de luz, todo foquito, bota luz en diferentes direcciones, o sea, luz no polarizada. Entonces, saliendo de allí, todavía antes de hacer el contacto con la muestra, todavía en esta parte de columna, tiene el sistema que va a ayudar a convertir esa luz no polarizada en luz de una sola orientación. Y esa parte larguita que ustedes ven arriba, que no sé si le notan que tiene una línea en el medio, ahí es una tapita. Es una tapita que abre completamente, ¿no? Toda esa parte larga abre así con su tapita y ahí es donde uno coloca el tubo de la muestra, que es un tubo especial que viene con el equipo, pero viene en dos longitudes. Viene uno grandecito y viene uno chiquitito, según si uno tiene mucha muestra o poca muestra. Entonces, dependiendo de la longitud de ese tubo que yo utilice, si utilizo el pequeño o el grande, en esta formulita, estaba yendo por eso al gráfico, esta multiplicación por la longitud del tubo polarímetro considera justamente qué tubo estoy utilizando, ¿no? Porque de acuerdo a eso, la muestra va a tener más distancia que recorrer o menos distancia que recorrer. Pero esta longitud tiene que ser expresada en decímetros, ¿sí? Necesariamente, o sea que habría que convertirla si es que tengo mi medida del tubo en centímetros, como es lo habitual, ¿no? Y multiplicado por 100, como digo. Entonces, una vez que estos rayos, acá estamos al revés, ¿no? El foquito está para acá, viene el tubo portamuestra y acá está el lente por lo que ustedes van a observar. Entonces, cuando la luz que salió, como les digo, del polarizador pasa por el polarizador que está todavía en la parte de aquí,
ya la luz sale en una sola orientación, esa luz va a hacer contacto con mi solución que he colocado aquí en este tubo. Entonces, según la actividad óptica de la sustancia que está en esta solución, esos rayos van a poder ir girando hacia una dirección o hacia la otra. La dirección en la que giren van a hacer que cuando yo mire por la pantallita, yo vea un plano circular, pero como que está partido en dos medialunas. Puedo ver negrito por aquí y amarillito, o sea, bien iluminado por acá, o puedo verlo al revés. Dependiendo de dónde está la iluminación, puedo decir si es dextrógiro o levógiro. Pero también tiene un tornillito, como ustedes ven ahí abajito, donde yo tengo que calibrar el equipo un poquito, ¿no? Para que la iluminación quede estable, o sea, para poder ver en qué punto la iluminación de ese sector respectivo que se va en media luna a cargar de luz se pone más brillante, ¿no? Porque puede estar tenue. Entonces yo tengo que mover el tornillito hasta que se ponga lo máximo que puedo y ahí detengo. Cuando yo detengo de mover ese tornillito, como ustedes ven acá hay una pequeña, en esa parte blanca hay como una pantallita, no sé si notan, un trifol parece más blanco o menos blanco, plomo, ¿no? Donde se están marcando los grados. Entonces ese valor es el que voy a apuntar en esta fórmula, en este alfa que es la rotación observada en el equipo, ¿no? Esos grados son los que yo plasmo aquí, considero también dividirlo entonces entre la concentración en que prepare mi solución, también dividido, multiplicado este valor por la longitud, dividido respecto a la rotación y luego multiplicado por 100 y ya tengo mi valor, ¿no? Mi valor de actividad óptica específica, o sea, no solamente decir dextrógiro, levógiro, sino con cuántos grados, ¿no? ¿Qué valor? Problema a resolver, por ejemplo, les podría poner así en el examen. Una solución de L-leucina a una concentración de 9 gramos por ciento da una rotación de 1.8 grados, eso es lo que observen en esa mini pantallita, ¿no? Al costado, en un tubo de polarímetro, pero utilizando el tubo de 15 centímetros de largo. Como les dije, hay uno chiquito y hay uno que es más bien, más o menos así, el otro debe ser como de 25, ¿no? 25 y de 15, bien. Aquí me dicen, mostró esa rotación, pero utilizando un tubo de 15. Estimar la rotación específica y la rotación molar, acá también me dicen, ¿no? En el caso de la rotación molar, una vez que ustedes obtengan la rotación específica, lo multiplican por su peso molecular de la sustancia y sale la rotación molar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para aplicar la formulita? Convertir a decímetros. Muy bien. La variante es que tengo que convertir a decímetros estos 15 centímetros de largo y después solamente reemplazar lo que es la concentración, que está bien expresada porque está en gramos por ciento, la rotación y también multiplicarlo al final todo ese cociente por 100, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el espectro de absorción de las proteínas más importantes de importancia biológica. Entonces, como ustedes ven, el primer punto, por si acaso, generalmente se descarta, porque tenemos estos espectros de absorción utilizando el espectrofotómetro, el equipo espectrofotómetro que analiza las longitudes, que analiza las absorbancias obtenidas a diferentes longitudes de onda de luz a la que se expuso la muestra. Este primer valor siempre se descarta, por eso acá también vemos un pico alto, una y baja, y recién acá yo cuento, ¿no? La observación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para poder obtener un espectro de absorción, yo voy a exponer a mi solución de lo que deseo analizar de mi proteína a que rayos de diferentes longitudes de onda atraviesen mi muestra, ¿no? Entonces, yo voy a obtener desde mi espectrofotómetro las absorbancias y luego voy a armar este gráfico con esos valores, ¿no? ¿Qué absorbancia me presentó mi muestra cuando la expuse a 260 nanómetros de longitud de onda? O sea, rayos que tenían una longitud de onda de 260 nanómetros. Me presentó este nivel. ¿Qué absorbancia me dio el equipo? Porque el equipo bota absorbancias como el y transmitase, pero nos interesa la absorbancia. Cuando lo expuse más bien a 276, subió, me dio este valor, un quinto por acá. ¿Cuánto me dio a 300? Acá nomás. ¿Cuánto me dio a 376? Entonces, si yo uno los puntos, me di cuenta que ¿qué tipo de rayos absorbió más? Los que tenían una longitud de 270. Más acá podría ir acá.
Claro, 280, ¿no? A eso le llamamos longitud de absorción máxima. Quiere decir que yo noto ahí que esos rayos prefiere para absorber, para atraerlos, ¿no es cierto? Y absorberlos. Entonces, este principio se aplica para todas las moléculas de importancia biológica. Se ha identificado cuáles son las longitudes preferentes de absorción máxima que tiene cada molécula de importancia biológica para luego poder utilizar el espectrofotómetro y con esos datos yo poder obtener concentraciones cuando analizo con el espectrofotómetro. Ya lo vamos a trabajar con la práctica de espectrofotómetro y van a entender mejor lo que les estoy diciendo. Pero recuerden esto, este gráfico de longitud de onda versus las absorbancias que me voy del equipo, ¿ya? Y acá estamos viendo el espectro de absorción de aminoácidos, pero aminoácidos como son triptófano y tirosina, solamente dos, ¿no? ¿Y cuál es su longitud de absorción máxima? A ver, para el triptófano. También, ¿no? 280, tirosina, 270 por ahí, ¿no? No, 70 está acá, 270, 8, o sea, redondeando 280, ¿no? Miren, más baja o más alta, pero la máxima es esta, ¿no? Entonces podemos decir, prefiere ese tipo de rayos. Si yo le expongo a rayos de 240, la absorbancia va a ser mínima, bajísima. Y si las pongo absorbancias de 295, prácticamente no hay absorbancia. O sea, siempre hay, pero es casi nula, ¿no es cierto? Casi no absorbe nada. Entonces, por eso les digo que cuando yo tengo una mezcla de sustancias y quiero utilizar la espectrofotometría para hallar concentraciones, yo trabajaré exponiendo esa sustancia a los rayos que prefiere una de las sustancias de la mezcla que quiero analizar, porque sé que la absorbancia que me bote el equipo va a ser solo de ella, trabajando su longitud de absorción máxima. Las demás sustancias no van a absorber, que están en la mezcla, profesora, sí absorben, pero ¿cómo serán sus absorbancias si no he trabajado las longitudes de esas otras? Descartable, ¿no es cierto? Mínimo. Y así el equipo, sin necesidad de que yo separe a los componentes diversos de la mezcla, sin que tenga que hacer ese paso previo laborioso de separar para recién cuantificar, me puede cuantificar cualquier molécula dentro de una mezcla. Y eso es lo que aprovechamos para análisis sanguíneos. Queremos analizar glucosa. El espectrofotómetro me permite saber cuánto de glucosa tienes en tu suero sin necesidad de yo haber tenido que extraer la glucosa de tu suero para analizar su concentración aparte. No, dentro de la misma mezcla que está esa glucosa con tu proteína, tu lípido, todo lo que hay en el suero, el equipo puede darme la concentración solo de tu glucosa. O me puede dar, si yo trabajo a la longitud de absorción máxima para el colesterol, me puede dar la concentración solo del colesterol, sin necesidad que yo también haga un procedimiento previo de extracción del colesterol, de separación, ¿no? Para solo cuantificar el colesterol. Hace más rápido estos principios, ¿sí? Entonces, eso utilizamos más que Espectrofotómetro. no, entonces aquí yo vi un laboratorio de defensa del hospital, hay una máquina y donde con una agujita agarra la parte del suelo. Sí. Ya, eso. Eso es, exacto. El espectrofotómetro es lo mismo que los fotocolorímetros, sino que nacieron, los equipos que hacen este análisis, nacieron primero con el nombre de foto, después los mejoraron y se llamaron espectro, pero era el mismo principio, como te digo, espectrofotómetro, y los últimos, que ahora se han vuelto automatizados, porque antes uno tenía que preparar el tubo, mezclar el reactivo A con B, hacer el cálculo. Ahora no, estos equipos ustedes ponen el suelo, tienen un sistema de mangueritas, adentro van los reactivos y el equipo solito sabe cuánto tiene que succionar del reactivo A, B, C, mezcla todo y ya en la pantalla te bota el valor total, ¿no? Sí. Pero la versión anterior es más manual. Nosotros vamos a trabajar con la versión más anterior. También teníamos el equipo más moderno con manguerita, pero ¿qué pasa con estos equipos? No puede ser utilizado para médicos, salvo que se preste servicio público en general, porque las mangueritas son tan delgaditas que imagínense si una manguera normal de casa sin el uso se chupa y se malogra, ¿no es cierto? Se contrae. Si no se le da alta rotación, entonces estas mangueritas se chupan y cuesta más la manguerita, creo, que el equipo mismo. Entonces se nos malograba cada nada. Yo hice una práctica y para el siguiente semestre estaba chupada la manguera, ya no me servía el equipo, tenía que estar pidiendo. Entonces lo donamos a tecnología médica porque ellos iban a abrir su laboratorio a público, ¿no? Ahí sí se le iba a dar rotación. Entonces digo que yo me he quedado con la versión anterior, el espectro, pero el principio es el mismo, solo que vamos a tener que calcular. Como te digo, el equipo no me bota el dato directo de concentración,
me bota la absorbancia. Y por una formulita convertimos la absorbancia a concentración y ya está. No es nada complicado. Muy bien, jóvenes, gracias por haber asistido el día de hoy. Los jóvenes que llegaron tarde,